Bueno, vamos a hablar un poco de todo el tema de arquitecturas de cero confianza, pero sí me gustaría orientar un poco todo lo que nosotros hacemos. Voy a hablar un poco de arquitecturas de cero confianza, pero muy orientado al día a día. De hecho, los casos que voy a exponer un tema de respuesta automatizada utilizando webhooks, utilizando Python, y cómo nos podemos integrar con diferentes elementos de la red. En este caso, pues por obvias razones, lo hicimos con el FortiGate como wireless controller, como switch controller, pero fácilmente aplica a cualquier producto sin ningún problema, a cualquier vendor. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a hablar un poco desde el punto de vista de cuáles son esos desafíos y por qué la razón de ser de esa arquitectura de cero confianza. Yo creo que para muchos esto que están viendo acá no es desconocido, y colocándolos en el lado del cliente, pues nos vamos a estar enfrentando, ya nos hemos enfrentado en el día a día con esto que está acá. Desde todo lo que nos pasó en pandemia, si se puede decir así, desde el trabajar en cualquier lado, preparando precisamente a las compañías, ayudando a las compañías a enfrentar precisamente estos retos tan importantes. Pero algo bien crítico es lo siguiente: hacer todo, brindar conectividad, brindar experiencia de usuario, brindar absolutamente todo, pero desde el punto de vista de seguridad. Es algo que no podemos dejar atrás. Y obviamente aquí detectando todo el tema de esos ambientes híbridos que tiene el cliente, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que el cliente probablemente los servidores y todo esto ya no lo tienen dentro de la red, sino que lo tienen en nubes, en las nubes, etcétera, públicas, privadas. Han sido desafíos para nosotros. Y obviamente aquí hay algo bien interesante. Está bien que tengas el acceso precisamente a esos recursos importantes, pero sin descuidar la información del cliente, sin descuidar la información del usuario, que es crítica, ese activo tan valioso. Para complementar también algo crítico, y es cómo estos usuarios que se están conectando, ya sea por la red inalámbrica, ya sea por la red cableada, ya sea que se encuentren dentro de la compañía, que se encuentren fuera de la compañía, precisamente en estos ambientes híbridos, en épocas de pandemia, pues aquí hay un tema crítico yo creo que para todos es importante, y es la experiencia del usuario. El que si te estás conectando con las tasas más altas en temas de wireless, si estás utilizando 6E, si estás utilizando 7, lo que estés haciendo, pues realmente sacarle el mejor provecho, pero que la experiencia del usuario que busca el cliente, tener esa experiencia de usuario que sea transparente. Eso es lo que busca el cliente, tener que sea transparente, que si se está conectando por la red cableada, lo pueda hacer sin ningún problema, como cuando está conectándose también por la red inalámbrica. Si estás aplicando perfiles de seguridad por la red cableada, venga, vamos a hacerlo también para la red inalámbrica. Es decir, que el cliente se encuentre de manera segura cuando se esté conectando por ambos sitios, ¿no? Entonces aquí se viene algo bien importante que nosotros hemos definido, y es tener esos principios de cero confianza. Existen unos principios de cero confianza que nosotros, digámoslo así, de acuerdo a lo que hemos investigado y también basándonos en lineamientos, basándonos, por ejemplo, en frameworks como NIST, como la ACT, el American Council, basándonos en estos lineamientos, en estos frameworks, tenemos estos principios de cero confianza, y básicamente estos principios de cero confianza es desconfiar de absolutamente todo. Entonces, el saber quién se está conectando, qué tipo de dispositivo, cómo se está conectando, dónde se está conectando y cuándo lo está haciendo, hacen parte de esos principios de cero confianza, ¿cierto? Entonces, tener esa capacidad de descubrir todo lo que se está conectando en la red, pero ojo, aplicarle esos chequeos de seguridad constantes para ejercer precisamente el principio de cero confianza, que es desconfiar de todo. Aparte de que identifique el quién, qué, dónde y cuándo se está conectando, validar constantemente esa postura de seguridad a la red. ¿Sí? Si ese dispositivo, si yo llego a la compañía y me conecto con un dispositivo, con un smartphone, con una tablet, etcétera,
yo llego a la compañía y me conecto a la red de invitados, pues validar que efectivamente no represente un riesgo para la compañía, que no represente un riesgo, por lo menos validar que tenga el antivirus habilitado, validar que lo tenga, por ejemplo, al día, ¿sí? O sea, validar precisamente todas estas cosas, toda esta postura de seguridad antes de darle conexión a la red. Son temas importantes y son esos principios de cero confianza, pero ojo, algo muy importante y es la parte de monitoreo. Y dentro de la parte de monitoreo tenemos algo y es la respuesta automatizada ante incidentes de seguridad, que es parte de lo que yo voy a mostrar. Entonces, tener esa capacidad de detectar quién, qué, dónde y cuándo se está conectando a la red, pero ante cualquier evento de seguridad me pueda aislar de manera automática, me pueda sacar de la red. Resulta que si alguien se está infectando dentro de la red, me conecto con el dispositivo en un switch, en un punto de acceso de la organización. Imagínate qué pasa si me infecto con un ransomware, con un ataque de día cero. Realmente es crítico. ¿Qué es lo que yo busco? Venga, vamos a colocarlo en una red de aislamiento, vamos a colocarlo en una red de cuarentena, vamos a aislarlo. ¿Por qué? Porque está representando un riesgo para la organización. Entonces, aparte de eso es tener esa verificación constante de qué es lo que está pasando, la postura de seguridad, validar efectivamente que esa persona que se vaya a conectar sí es quien dice ser. Y para eso existen unos pilares fundamentales en donde lo que nosotros hacemos básicamente es mapear precisamente ese principio de cero confianza dentro de una arquitectura de cero confianza. Entonces, para mapear esos principios a una arquitectura de cero confianza, debemos de tener en cuenta estos pilares, estos 6 pilares importantes. Sí, entonces cuando nosotros estamos hablando con nuestros clientes, la idea es construir una arquitectura precisamente basados en esos principios de cero confianza. Pero mire que aquí estamos encontrando 6 pilares. Y básicamente en esos 6 pilares, si ustedes miran, pues está prácticamente todo precisamente para contrarrestar cualquier vector de ataque que se llegue a presentar dentro de la organización. Estamos hablando de los usuarios, ¿sí? Cuando estamos hablando de los usuarios, saber es qué usuario se está conectando. Ojo, sin descuidar la validación constante ¿de quién? Del usuario que se esté conectando dentro de la red. Yo hago siempre una semejanza y básicamente la semejanza es cuando nosotros vamos a una organización, me entregan yo llego a la compañía, me entregan una tarjeta y resulta que en muchas compañías siempre desde la recepción que me entregan la tarjeta y voy al primer piso o al segundo piso y voy a tomar el ascensor, incluso tengo que colocar la tarjeta para poder validar quién soy. Cuando voy a ir a la oficina, incluso para poder ingresar dentro de la oficina, me pide validar quién soy y paso la tarjeta. Eso es lo que se busca con cero confianza y con una arquitectura de cero confianza. Estar validando totalmente todo el tiempo la identidad y obviamente todo el contexto, ¿sí? No únicamente quién, qué, dónde y cuándo, sino a qué aplicaciones estoy accediendo yo. Entonces, mira algo muy importante que tenemos acá de todos estos pilares y básicamente cuando nosotros estamos construyendo esa arquitectura de cero confianza, para cada uno de esos pilares, pues debemos de tener en cuenta los diferentes factores que lo componen, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de usuarios, vamos a manejar un tema de gestión de identidades, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de dispositivos, muy importante para todo el tema de IoT, tenemos que validar que ese dispositivo sí sea el dispositivo que se esté conectando, es decir, una impresora, que sea, por ejemplo, un televisor, ¿sí? Porque ya sabemos que muchos de los ataques vienen por allí. Si estamos hablando, por ejemplo, desde la red, validar que efectivamente los servidores que se estén conectando tengan toda la seguridad correcta. Pero ojo, no podemos descuidar el tema de las aplicaciones. Validar que el usuario que se esté conectando con las aplicaciones pues lo haga de manera segura. Lo mismo, tener toda la capacidad de tener el análisis de todo lo que está pasando y por ende también la parte de automatización. Ojo, porque aquí hay algo importante y es tenemos que ir más allá. ¿Sí? Más allá es poder llegar a la nube, poder llegar desde casa, ¿sí? Poder extender todo esto a temas de VPNs, pero mire que todo esto es pensado precisamente en esa conexión de manera segura desde los clientes cuando se están conectando dentro de la red. Y a lo último, digamos lo que después de tener esos pilares importantes, pues ya hablamos de esa arquitectura de cero confianza. Esto es parte de esa arquitectura, pero sin descuidar precisamente todos los frentes, como lo están viendo acá. Cuando se está conectando desde casa, cuando se encuentra dentro de la organización, cuando me estoy conectando desde casa voy a aplicar unas políticas de seguridad, cuando estoy desconectado dentro de la organización aplico otras políticas de seguridad, ya sea que me conecte por la red inalámbrica o ya sea que me conecte por la red cableada. Sí,
etcétera, pero siempre partiendo de ese principio de cero confianza. Entonces, para esto existe algo muy importante y es nosotros lo que buscamos precisamente es, y no únicamente entre nosotros mismos, tratar de ser lo más agnósticos posibles. Ustedes ven este mundo acá y este mundito lo que nos dice es que cuando nosotros, lo que nosotros queremos es contrarrestar cualquier vector de ataque que se pueda llegar a presentar dentro de una organización. Entonces aquí lo que me dice es que podamos hablar con los diferentes elementos de la red. Podamos hablar, por ejemplo, con el firewall que se encuentra en el perímetro, podamos hablar con la controladora inalámbrica, podamos hablar con el core que se encuentra dentro de la red, podemos hablar con el terminador VPN, podemos hablar con la nube, etcétera. Lo que buscamos es esa sinergia entre las diferentes soluciones y no únicamente entre nuestras soluciones como vendor, como tal, como Fortinet, no. Aquí estamos hablando de que podamos integrarnos con un Cisco, que podamos integrarnos con Meraki, que podamos integrarnos con Aruba, etcétera. Esa es la idea, pero hacerlo, contrarrestarnos contra ese vector de ataque que se llegue a presentar dentro de la organización y que lo podamos hacer de manera automatizada. Si llega alguien y se infecta con un malware, lo que vamos a buscar es que los tenemos que aislar, lo tenemos que apagar el puerto donde se está conectando dentro de la red. Entonces, parte de encontrar toda esta lógica de una arquitectura de cero confianza, nosotros también entrenamos a nuestros partners y también tenemos muchas implementaciones donde nuestros clientes. Entonces yo les voy a mostrar eso. Parte de lo que les voy a mostrar es un entrenamiento que nosotros hacemos con partners y no solo esto también lo tienen aplicado los diferentes clientes nuestros y es que lo que hicimos es generar una respuesta ante un incidente de seguridad cuando el host se encuentra comprometido porque no cumplen, porque hubo un phishing de SSID, porque hubo un ataque de ransomware, porque hubo un evento malicioso dentro de la organización. Entonces lo que buscamos es aislarlo, indicarle al cliente, mira, este host está comprometido, ojo, tú necesitas que la respuesta entre NOC y SOC sea de manera inmediata. Cuando hay un evento de día cero no podemos esperar y ya saben todo lo que pasa con esto. Entonces, de alguna manera, poder mostrarlo de manera fácil y de manera rápida cuando se encuentra comprometido. Y podemos ver cómo, cuando el dispositivo se encuentra comprometido, cómo podemos aislarlo, pero ojo, importante, también podemos integrarnos con el medio de manera, con todos los diferentes elementos de la red. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue definir un usuario API en el FortiGate como Wireless Controller con una API, pero digamos lo que esa API aplica se puede integrar con cualquier otro vendor sin ningún problema. De hecho, nuestra API pues, es abierta. Y básicamente lo que hicimos es, ese dispositivo como Wireless Controller y como Switch Controller, vamos a hablar por REST API y vamos a crear un token, ¿sí? Para poder hablar con el mundo exterior. Bueno, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hicimos en ese entrenamiento, digámoslo así, esto está aplicado también en el mundo real, tenemos clientes que lo tienen, es que creamos un bot de Telegram. En esta época lo hicimos así. Creamos un bot de Telegram y en ese bot de Telegram todos nuestros partners se empezaron a unir. Todos nuestros partners. De hecho, yo era el instructor. Van a ver algunos slides que están como yo el instructor, que dice instructor porque no los alcancé a borrar porque la presentación la estaba terminando de preparar ahora. Entonces, lo que buscábamos con este bot y cuando se estaban uniendo los partners es alertar a través de Telegram el FortiGate se comunica utilizando scripting, yo tenía una Raspberry y en la Raspberry tenía un servidorcito en Python y lo que estaba haciendo es que con esa Raspberry me comunicaba con el mundo exterior, me comunicaba con Telegram o me comunicaba con Google Home o me comunicaba con cualquiera, con el mundo exterior. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros queríamos mostrarle a nuestros partners era, mira, cómo puedes tener ese acceso utilizando API, cómo puedes reiniciar el FortiGate, reiniciar el switch, reiniciar el punto de acceso o recibir información de algo anómalo que esté pasando dentro de la organización utilizando, por ejemplo, Telegram. O, por ejemplo, para este caso, lo que hicimos con nuestros partners es que cuando el partner iba detectando un ataque, inmediatamente me lo anunciaba por un parlante y me decía, está siendo atacado grupo 5. Entonces, cuando yo sabía que terminaba porque inmediatamente me anunciaba esto. Yo sabía, listo, perfecto, terminaste el laboratorio. Entonces, esto fueron las diferentes actividades que nosotros hicimos: enviar configuración de SNMP utilizando Telegram, reiniciar el dispositivo, el wireless controller o el switch controller por Telegram, alertar ante un ataque de DOS utilizando Sharkjack,
no sé de pronto los que conocen ShareJack, entonces lo que hacía era colocarles en cada uno de los partners, utilizaba un ShareJack y se le colocaban un puerto de un switch, y lo que hacíamos era que inmediatamente, apenas detectaba el ataque, inmediatamente se hablaba con los diferentes elementos de la red, se podía hablar con un firewall externo, con una wireless controller externa, con cualquiera. Aquí esto es agnóstico, no tenía ningún problema. En este caso se hablaba con una solución de control de acceso a la red utilizando API, entonces inmediatamente conectaba el ShareJack en el switch, inmediatamente lo que hacía era que todo el fabric hablaba. Recuerden lo que les decía al principio en el mundo, nos interesa es que todos hablen para contrarrestarnos ante cualquier vector de ataque que se llegue a presentar. Sabemos que un solo producto que te vaya a proteger contra cualquier cosa es falso. Sí, aquí necesitamos integrarnos con todos para poder contrarrestar ante cualquier evento de seguridad. Entonces eso era lo que hacíamos. Detectábamos que alguien estaba haciendo algo anómalo, inmediatamente le avisábamos a todo mundo. ¿A quién? Al dispositivo perimetral, a la wireless controller, al switch controller, a todos. En este caso le avisamos al NAC, y el NAC, ¿qué hizo? Inmediatamente apagó el puerto dentro de la red. Este dispositivo que me están conectando algo es anómalo, estoy detectando algo acá, por lo tanto, shutdown al puerto. Y esto pues efectivamente lo podemos hacer para cualquier solución. Entonces, pero aquí lo interesante es que queríamos mostrarle a todos cómo lo podíamos hacer desde Telegram, pero esto se puede hacer desde WhatsApp, etcétera. Entonces, para ello empezamos a crear unas reglas de automatización. Recuerde que dentro de esos principios de cero confianza, lo que buscamos en la parte de tener esa respuesta automatizada precisamente es hacerlo de manera fácil, de manera sencilla, y que ante cualquier evento de seguridad inmediatamente aislemos el dispositivo. Para eso nosotros lo que hicimos fue crear unas reglas de automatización. Básicamente esas reglas de automatización es lo que ustedes están viendo acá. Básicamente es, por ejemplo, si un dispositivo se está autenticando un usuario dentro de la solución, inmediatamente me lo alerte al Telegram o me lo alerte a WhatsApp, a cualquier mensajería que yo pueda tener. Lo mismo, si detecto un phishing de SSID, inmediatamente me lo alerte o me lo envíe a WhatsApp o me lo anuncie por Google Home o me lo anuncie por un speaker, etcétera. ¿Sí? Y así para cada uno de ellos. Si detecto que un punto de acceso se cayó dentro de la red, si detecto que algún ataque o un usuario se comprometió con un malware, inmediatamente me lo avise al Telegram y me aplique alguna acción. Entonces, para eso existen lo que se llaman las reglas de automatización. Dentro de esas reglas de automatización, pues es que no se ve como muy bien. Básicamente, yo utilizo algo que se llaman unos webhooks. Entonces, esos webhooks lo que me permite es comunicarme con el mundo exterior, utilizando como una especie de REST API, utilizando unos comandos POST, utilizando GET. Básicamente es como muy de lo que estaban hablando ahora en cómo se utiliza todo el tema de Python. Entonces, con estos comandos lo que yo hago es decirle a la wireless controller o al switch controller, mira, háblate con este servidorcito de Python que yo tengo, envíale esta información ante un evento de seguridad, y al enviar esta información ante un evento de seguridad, comunícate y alértalo por Telegram o alértalo por WhatsApp o alértalo con el mundo exterior o por Google Home, etcétera. ¿Sí? Entonces, por acá estábamos manejando, ante cualquier evento de seguridad, enviaba lo que es el log para que es un stream básicamente, el log para enviar mensaje por Telegram y el log para poder que el script de Python me lo tradujera a voz. Entonces, por eso, cuando estaba haciendo el entrenamiento con los partners y el partner, generábamos un phishing de SSID utilizando, incluso ahorita me muestro ahí un jammer que tenía, que estaba haciendo las pruebas. Cuando colocábamos irradiar el mismo SSID, inmediatamente los partners se veía cómo se iban anunciando, por ejemplo, en el speaker, el partner cómo estaba siendo atacado. Entonces, este es, por ejemplo, bueno, creamos diferentes reglas de automatización. La primera es ante un ataque de negación de servicio. Entonces, ante un ataque de DOS, inmediatamente alérteme, ¿sí? Fue una regla de automatización. Otra regla de automatización es ante un malware, si el dispositivo va a una página, se descarga un malware, entonces el dispositivo perimetral tiene la capacidad de detectar ese malware, inmediatamente anúncielo a todo el fábrico, es decir, a todo mundo, a todas las diferentes soluciones que tengan esa capacidad de comunicarse utilizando REST API, utilizando Python, ¿sí? Anúncielo.
Creamos otra regla de automatización utilizando phishing SSID. Simplemente lo que hice es tomar un log del wireless controller con su WIPS activo, y cuando me genere ese evento de un phishing de SSID, inmediatamente yo tomé una acción específica. ¿Listo? Entonces, estos fueron los diferentes eventos. De hecho, en este caso, por ejemplo, el evento de un phishing de SSID es Fake AP on Air, en este caso. Y lo que yo hice es, cuando detecte que ese jammer que yo utilicé me está generando el mismo SSID de la red corporativa, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente me lo envío a Telegram, o si me comunico con una solución de control de acceso a la red de terceros o lo que sea, pues le envíe la información para que me apague un puerto, me lo aísle, me lo mande para una zona de remediación, una zona de cuarentena, etc. Entonces, esta fue uno de los steps de automatización. Recuerden, por ejemplo, que mira que yo estoy utilizando Webhook para hablarme con el mundo exterior, o sea, con el servidorcito en Python que ahora les muestro el script. Y para cada uno de estos scripts que estábamos viendo, pues pude generar las reglas abajo. Aquí le dije simplemente, háblate por HTTP o HTTPS, cualquiera de las dos, envía un post con esta información. ¿A quién? Al servidorcito en Python que yo tengo en Raspberry. Bueno, lo mismo, cuando un AP se encuentre registrado, me manda toda la información. Cuando un switch se encuentre registrado, me manda toda la información. Y aquí nosotros podíamos ver cómo realizábamos el testing. Entonces, por ejemplo, acá, cuando un usuario se autenticaba dentro de la wireless controller o dentro del switch controller, inmediatamente se generaba un evento, y ese evento en Telegram me decía, para el grupo correspondiente me decía, el usuario X se ha logueado desde la IP tal a la IP tal. ¿Cierto? Me daba toda la información, y esa información es la que yo estaba compartiendo en el script. Eso lo hicimos, por ejemplo, para los usuarios cuando se estaban autenticando en una wireless controller, en un switch controller. Eso lo hicimos, por ejemplo, algo interesante. A medida que vas colocando switches dentro de la red, yo puedo también generar ese evento. Y aquí podemos ver cómo, de manera automática, a medida que los partners iban agregando un switch en su ambiente, mira lo que aparecía directamente en Telegram. En el bot de Telegram, que todos los partners se registraron, inmediatamente empezaban a aparecer switch 1, switch del serial X autorizado, etc. Y esa información la recibíamos directamente en Telegram. Ahora, aquí se venía algo bien interesante, y es que a medida que se iban haciendo toda esta configuración, empezamos también a mandar mensajes desde Telegram precisamente ¿hacia quién? Hacia la wireless controller, hacia el switch controller, etc. Entonces, este es el comando, por ejemplo, que nosotros utilizamos. Utilizábamos por SNMP, llamábamos el bot directamente en Telegram. Este comando lo mandábamos en Telegram y colocábamos la API que nosotros habíamos generado, pues, para poder comunicarnos con la wireless controller o con el switch controller. Y finalmente, cuando nosotros ejecutábamos el comando, lo que hacíamos en este caso era que llamábamos, no podíamos ver en Telegram, cada uno observaba la respuesta cuando ejecutaba un GET por HTTP. Entonces podíamos leer precisamente cuál era el nombre de la wireless controller, cuál era el status, cuál era la IP, etcétera, etcétera. Incluso leíamos por SNMP qué versión de SNMP estaba utilizando, qué puertos, etcétera. Pero todo eso lo hacían simplemente con un comando ejecutado ¿desde dónde? Desde Telegram. ¿Listo? Cada uno de los partners lo iba realizando. Y lo mismo también, configuramos el script para que desde el mismo Telegram pudiera reiniciar el AP o pudiera reiniciar la wireless controller. Entonces, con este comando, reboot y el bot de Telegram, inmediatamente, y la API, finalmente reiniciábamos el dispositivo. Sí, es más a manera como de ejercicio y de prueba que nosotros pudimos haber hecho. Lo mismo, bueno, esto también lo hicimos, por ejemplo, para reiniciar los APs, los switches, etcétera. Y también cuando los usuarios iban registrando un punto de acceso dentro de su red, dentro de su fabric, inmediatamente podíamos ver cómo cada punto de acceso aparecía totalmente registrado. Entonces, esta información, recuerde, como estaba por Webhook, pues este Webhook simplemente es algo estándar y se podía hablar con el mundo exterior sin ningún problema. Si bien las pruebas las hicimos acá, obviamente, con el FortiGate como wireless controller y como switch controller, pues esto aplica a cualquier solución que me soporte precisamente Webhook, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, llegó un momento en que colocamos un desafío con el fake AP, realmente es un phishing de SSID,
Y lo que nosotros utilizamos fue este Wi-Fi de Yammer y lo que hicimos fue generar ese SSID para que cada uno de los partners se fuera registrando y fuera utilizando precisamente, fuera haciendo el phishing de SSID. ¿Qué hicimos? A medida que se iban registrando, iban utilizando ese phishing de SSID, mira lo que les empezó a aparecer. Suplantación de red del grupo 15 desde el dispositivo X, acá suplantación de red del grupo 5 desde Huawei Technologies, suplantación del grupo 10 y así sucesivamente cada uno iba haciendo su propia suplantación y la iba anunciando dentro de Telegram. Entonces me pareció un tema muy interesante porque a medida que iban generando su propio phishing de SSID, pues cada uno iba haciendo todo el proceso e iba conociendo cómo nuestra solución de Wireless Controller y de Switch Controller se puede integrar con el mundo exterior sin ningún problema. ¿Qué hicimos también? Lo que hicimos es que un usuario cuando se conectaba de manera inalámbrica intentaba descargarse un malware, ¿sí? Intentaba descargarse un malware, inmediatamente el Wireless Controller con sus capacidades de detección de malware inmediatamente avisaba y mira lo que pasaba. Virus detectado en el dispositivo TAI, en el grupo X, en el grupo 7, en el grupo 10. Inmediatamente cuando detectaba eso, lo anunciaba lo anunciaba al FortiGate con el servidor de Python y el Python ya lo anunciaba con el mundo exterior, en este caso con Telegram. ¿Listo? Y podíamos obtener esa información directamente en Telegram. Lo hicimos así precisamente también y algo interesante, lo enviamos a una solución de control de acceso a la red. Recuerden que la idea de esto es hacerlo de manera automatizada. Y podíamos ver cómo en la solución de acceso a la red de control de acceso a la red podíamos detectar archivo es infectado y me sacaba toda la información. Es un virus que está conteniendo precisamente un usuario inalámbrico que se está conectando al SSID, cómo se está infectando con un malware. Listo, entonces mira la granularidad, para eso también creamos unas políticas de negación de servicio, unas políticas de DOS. Básicamente estábamos creando unos perfiles de DOS. ¿Para qué? Para que la solución detecte qué es lo que está pasando dentro de la red y cuando detectaba qué es lo que estaba pasando dentro de la red llegó la hora de hacer el testeo. ¿Cuál es el testeo? Utilizábamos en este caso ShareJack de Hackfy y lo que yo hacía era que pasaba por cada uno de los puestos de los grupos e iba colocando el Hackfy. Entonces, si lo colocaba en el puerto 1 y me anunciaba todo en el Google Home, listo, usuario pasó. Súper bien, inmediatamente en el Google Home me aparecía, el grupo está siendo atacado. Entonces, mira toda la información y eso lo colocábamos en el switch le anunciaba la información a la Wireless Controller le anunciaba todo esto al servidor, a la Raspberry donde tenía mi script en Python y el script en Python se hablaba directamente contra el Telegram, contra el mundo exterior y finalmente tenía toda la información. Lo que yo hice aquí es configurar el ShareJack, lo que hice fue básicamente un script de escaneo de puertos de TCP todo el tiempo para que me esté realizando un escaneo de puertos. Y finalmente esta era la herramienta de ShareJack Tool que nosotros utilizamos. Aquí podemos ver cómo el ShareJack toma una dirección IP y en la parte de abajo inicia el escaneo de la red. Entonces cuando inicia el escaneo de la red podemos detectar la Wireless Controller detectaba o el Switch Controller detectaba que efectivamente había un TCP por scan y cuando detectaba el TCP por scan mire lo que pasaba. Bueno, yo podía enviarle toda esta información a cualquiera, recuerden, en este caso se la envía a la solución de control de acceso a la red y cuando le envié la solución de control de acceso a la red, mire lo que pasó en la solución de control de acceso a la red. Uy, ojo porque estoy detectando una anomalía desde esta IP con esta MAC, hay un umbral específico, me han escaneado este puerto yo no sé tantas veces, cuidado con esto e inmediatamente miro lo que pasaba. Yo tenía un dispositivo, un dispositivo aquí, un parlante anunciando precisamente cuando el ataque de DOS se hacía a cada uno de los grupos, de los partners, y aparte de eso, inmediatamente lo anunciaba y lo convertía de TXT a voz. Y cuando lo convertía a voz, inmediatamente me lo anunciaba en el parlante. Entonces, en el parlante simplemente decía, yo por ahí tengo un video, lo que pasa es que no lo alcancé a anexar ahora, pero tenía un video en donde decía esto mismo, ataque DOS a dispositivo FortiGate grupo tal. Entonces fue algo muy interesante porque no es únicamente algo con una solución nuestra. Creo que ahí, pero no sé, no se escucha. Y esta era la audiencia, todos nuestros partners estaban con sus soluciones, mira que cada uno estaba ejecutando absolutamente todo, el script, todo el mundo estaba ejecutando y podían observar cómo, lo que pasa es que no se escucha ahí, cómo se anunciaba directamente en el speaker.
Entonces fue realmente algo bien interesante. Yo creo que 3, 2, 1, ahí ya fue de manera exacta. No creí que iba a ser tan exacto, pero bueno, ahí mil disculpas porque esto lo construí ahora de manera rápida ante un evento. Pues generalmente dentro de la empresa yo soy como instructor para Américas, y generalmente esto hacemos mucho con nuestros partners. Lo que nosotros lo hacemos es, yo creo que aquí una invitación muy importante es que esto ya no se trata de vendor. Desde el punto de seguridad se trata es cómo poder entre todos contrarrestar ante cualquier vector de ataque que se llegue a presentar dentro de la red del cliente, ¿sí? No vamos a encontrar el cliente que tenga absolutamente todo de un vendor, es muy difícil, pero sí lo que buscan los vendors, lo que buscan los clientes es cómo podernos articular de alguna manera ante cualquier evento de seguridad que se llegue a presentar, cómo podemos ayudar. Y ayudarlo de manera rápida, de manera inmediata. Ellos nos esperan, en ellos ante cualquier evento de seguridad, ¿cómo los va a afectar? Ya sabemos cómo los afecta, en dinero, ¿sí? Y en reputación. Entonces, ¿cómo el Noki SOC de manera rápida alertándonos a través de un grupo tan sencillo como un bot en Telegram, Noki SOC, ante un evento crítico de seguridad, inmediatamente me avisa e inmediatamente puedo ejercer una acción de remediación? ¿Listo? Entonces, esto fue de manera rápida lo que les quería compartir y muchísimas gracias.